Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para esta próxima serie, Harmony Secret. Aiwarin caminó directamente hacia Miwika con gracia antes de extender su mano. Encantada de conocerte, señorita Miwika. Ella lo miró mientras lo observaba que extendiera la mano. Lentamente sonrió un poco, lo suficiente para mostrar su amabilidad, y extendió la mano. Es un placer conocerla, señorita Aiwarin. También es un gusto, le devolvió la sonrisa. Nadie dijo nada después de eso. Las dos se miraron fijamente, mientras sus manos se tocaban por primera vez. Era como si hubiera una reacción en ambas, y donde ellas solo podían percibir eso. La relación entre los socios y las rivales ahora estaban siendo observadas por los medios de comunicación. La puerta del baño se abrió. Se escuchaba el sonido de tacones golpeando el piso. El agua fluía y había un dispensador automático. Maywick se limpió las manos y sacó un pañuelo para secarse, mientras se revisaba el maquillaje. Escuchó el sonido de la puerta del baño abrirse y el sonido de tacones altos saliendo. Vio a alguien a través del espejo, lo que hizo que se deteniera, mientras sacaba su lápiz labial. «¿Eres tú?», saludó a Iwari. «Nos volvemos a encontrar. Parece que nos encontraremos muy a menudo». Sonrió mientras extendía la mano para lavarse. «¿Vas a ponerte lápiz labial?». Sus ojos vieron lo que tenía en la mano. «Eres hermosa. Tus labios de color claro son perfectos y combinan bien con tu vestido». «¿Quieres también que tus labios se pongan pálidos?», preguntó Wicca. Aiwarin solamente la miró y la estudió durante 5 segundos y luego le sonrió. «No son pálidos en absoluto, pero tu tono es perfecto». Wicca frunció rápidamente los labios. Hizo que su corazón latiera de forma extraña. No pensó que la verdadera Aiwarin fuera encantadora. «Si quieres agregar algo más, puedes aplicarte un poco para que sepas cuánto debes usar». «No es necesario», se negó inmediatamente Wicca. No era extraño que las mujeres ayudaran a maquillarse juntas, pero para Aiwarin, que acababa de conocerla, no era agradable acercarse demasiado a ella. Ya que son competidoras, será difícil tener una amistad sincera. «Está bien, entonces haz lo que quieras». Después de hablar, se giró para terminar de lavarse las manos y tomó pañuelo para secarse. Wicca vio ese gesto a través del espejo. Aiwarin tenía el aire de una mujer muy noble, pero también de una mujer ágil y encantadora. «Aunque nos tomamos la mano hace un momento, sabes que al final seremos competidoras, ¿verdad?». «Lo sé», respondió la otra persona. «Pero eso no significa que seamos enemigas, ¿cierto?». «Depende de lo que suceda», respondió Wicca. «¿Cómo quieres que suceda? Podemos ser amigas incluso si tenemos que competir», dijo Aiwarin. «Incluso alguien como tú debería saber que es difícil tener amistad. Cada paso no depende solo de nosotras, tenemos nuestro propio equipo», le dijo la otra persona. «¿De qué equipo hablas? ¿De tu padre? ¿O es que no quieres competir conmigo?». La conversación, que había comenzado de forma amistosa, estaba tomando otro rumbo. «¿Qué hay de tu llamada por teléfono?», le preguntó. «¿Escuchaste mi conversación telefónica?», le dijo la otra persona. «Solo estaba para allí y tú estabas parada allí». «Yo solo oí», dijo ella. «Es de mala educación escuchar conversaciones ajenas». Wicca cerró rápidamente su bolso y se preparó para irse. Se preguntaba en ese momento por qué ninguna mujer venía a usar el baño. Y ahora finalmente estaba enojada. Aiwarin la detuvo rápidamente dando un paso frente a ella, pero como la otra parte se puso en marcha rápidamente, chocó con ella mientras se tambaleaba. En ese momento, las dos se sobresaltaron. Estaban muy cerca. Una de ellas se inclinó ligeramente, mientras la otra persona la sostuvo. Y sus miradas se encontraron. Sus rostros parecían tan cerca que no pudieron evitarse, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. En los próximos videos continuaremos con el spoiler de esta próxima serie, Harmony Secret. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También suscríbete al canal. Cuídense mucho.